Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, buenos días. Dios los bendiga. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Doy las gracias también para el hermano, muy amable. De igual manera para ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. No importa, todos sabemos que aquí, mientras nos consagramos para la honra y la gloria de nuestro Dios, este también es la casa de Él. ¿Listo, hermanos? Así que me presento, mi nombre es Alexander. Como dijo el hermano, soy de la iglesia de Nisiel. Y quiero que aprovechemos el tiempo que nos queda, hermanos, para exaltar la palabra de Dios, hermanos. Así que vamos a ponernos de rodillas, hermanos, los que podamos, para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias una vez más porque nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra en esta hora, Señor. Gracias porque hemos reflexionado con respecto a la oración, los salmos. Hay bastante que reflexionar, hay bastante que aprender y hay bastante que practicar, Señor. No lo queremos hacer con obras propias, sino ayúdanos a hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo, Señor. Por eso en este momento quiero pedirte de que de igual manera tu Santo Espíritu nos acompañe para el siguiente estudio que se hará a continuación. No solamente que en lectura, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón, para la honra y la gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Sabe que no es casualidad, mi hermano, no es casualidad saber de que vamos a hablar con respecto a la oración. Quiero que busquemos un texto que se encuentra en Jeremías capítulo 33, hermanos. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 33, y vamos a leer el verso conocido, 3. Jeremías 33, 3, hermanos. Dice de la siguiente manera el profeta Jeremías. Dice, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice que tú no conoces, mi hermano. ¿Yo de qué voy a hablar sobre esta mañana, hermano? Yo quiero que se aliste y se mentalice sobre lo que vamos a ver a continuación. Hay oraciones. Acá hay una promesa, dice, si me clamas, si me hablas, yo te respondo. Hermanos, vamos a profundizar de que a nosotros, como se enseñó en la escuela sabática, no sabemos orar. Y por ende, mi hermano sabe que hay oraciones que Dios hasta ni siquiera se toma el tiempo de escucharlas. Tremendo. ¿Dónde leemos una referencia con eso? Vamos a leer Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 1, hermanos. Vamos a leer Isaías capítulo 1 y el versículo 15. Isaías 1:15, hermanos. ¿Cómo es eso posible? Se supone que la oración es para que Dios nos conteste. Y ahora nos da un texto más donde hay oraciones que no son respondidas. Isaías 1:15. ¿Tenemos el texto, hermanos? Muy bien, dice, cuando extiendan vuestras manos, yo no esconderé de vosotros mis ojos, yo esconderé. Dice Dios, lo escondo. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no lo voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos, o sea, dando aquí al pueblo de ustedes son los culpables, hermanos. Hermanos, mire, ¿por qué se permite estas circunstancias de vida con el profeta Isaías? No lo vamos a tocar aquí, hermano. Todo Isaías capítulo 1 es una prueba de que el pueblo fue rebelde con Dios. Todo Isaías capítulo 1 y de hecho la mayoría de Isaías habla con respecto a eso, hermanos. Pero la pregunta es el por qué. Si se supone que conoce, se supone que somos los adventistas, se supone que nosotros conocemos la verdad, porque Dios le dice a su pueblo como Jeremías, como a Isaías, aunque multipliques la oración, yo no lo voy a escuchar. Hermano, yo le hago una pregunta, ¿usted sabe cuándo Dios lo escucha y cuándo no? Ay, es que yo siento, hermano, que Dios no me responde. ¿A cuánto le han pasado eso? Sentimos que Dios no nos escucha. Y esto es lo que vamos a tratar
hermanos, en este espacio. Vamos a leer Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, hermanos. Proverbios 28 y vamos a leer el verso 9. Proverbios 28, 9, hermanos. Dice de la siguiente manera. ¿Tenemos el texto, hermanos? 28, 9. Muy bien. Dice, incluso la oración, escuche cómo dice, la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. ¿Cómo dice? Hasta la oración es abominable. ¿Usted qué entiende por abominable, hermano? Abominable significa algo que Dios, hay que decirlo, que Dios detesta. Dice, la oración aún es abominable. O sea, quiere decir que es mejor, es mejor, hermanos, cuando usted sabe la ley de Dios y no practique, es mejor hasta ni que para qué orar, si no va a obedecer. Ahí dice, incluso la oración me es abominable, dice Dios. Ahora, hermanos, ¿quién aparte de Cristo sabe que Salomón, el hombre más sabio, ¿no? Después de Cristo. Cristo es nuestro maestro, pero después de él, hermanos, más sabio fue Salomón, y que escribiera este texto, hermanos, no fue casualidad para su iglesia. Entonces, ¿qué nos evidencia esto, mi hermano? Escúcheme bien lo que le voy a decir. La oración no es evidencia de que una persona haya sido transformada por Dios. Porque note que ahí el Salmo dice, el proverbio lo dice, aún su oración me aborrece. Ahora, ¿cuántos creemos aquí en el Espíritu de Profecía? ¿Creemos aquí en el Espíritu de Profecía? Yo hago la pregunta porque, hermano, yo una vez me invitaron en una iglesia adventista, se supone, y yo recuerdo que la anciana iglesia me dijo, hermano, cite la Biblia, pero a mí aquí no me vaya a citar a Elena White. Imagínense, y adventista. Entonces yo por eso hago la pregunta, ¿creemos aquí en el Espíritu de Profecía? Bien. Hermanos, aquí, por el que lo quiera anotar ahí también, dice ella, la oración, en el libro de la oración, página 262, párrafo 3. Escuche cómo dice Elena White. La oración no es evidencia de conversión. ¿Sí escuchó bien? No es evidencia de conversión si la vida no ha cambiado. Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de sentimientos, como dijo el hermano, cuando hay momentos pasajeros, pueden ser felices o tristes, el sentimiento nos hace creer que probablemente estemos bien con Dios. Dice, estén ellos convertidos, les hace creer, dice Elena White. Pero su vida no cambia, dice. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Sus vidas no muestran buen fruto y oran frecuentemente y largamente, dice. O sea que el tiempo no me garantiza, sino me garantiza la sinceridad con Cristo. El mismo Jeremías que fue en el 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que qué, más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Entonces, mi hermano, el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que cuando Dios nos ha revelado la voluntad de Él a través de la Biblia y nosotros no practicamos, hermanos, apóngase las consecuencias, hermanos, porque es por eso que Dios no nos está escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Yo le hago la pregunta, ¿lo dice Alexander o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, lo dice el texto bíblico. Mi hermanos, mire, para mí es un placer conocer a cada uno de ustedes y de igual manera a las iglesias donde me han invitado, pero las iglesias adventistas nos hace falta es predicar estos temas para que despierte. Si nos hemos dado cuenta que la iglesia adventista a nivel mundial está pasando por una crisis espiritual, porque nos hace falta estos temas, hermanos. Dice, aún su oración me es abominable. Y le termino de compartir la cita. Escuche cómo dice. Pero no viven la nueva vida. Estas personas, dice, están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Edifican sobre la arena y cuando soplan vientos adversos, dice, su casa se derrumba, hermanos. O sea, que la gente que se decía ser consagrada, ser cristiana,
Dijo el hermano, me comentó esta mañana, cuando vino incluso la pandemia, ¿cuántos no se fueron? ¿Cierto? ¿Cuántos no sí? Hermanos, usted siéntase orgulloso porque usted está acá. Porque ¿qué significa que usted está acá? Significa que el Espíritu Santo le ha dado la fuerza para que usted se siga consagrando los sábados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, mi hermano. Es cierto que una persona, sabe que según la Biblia dice que una persona que no conoce, por ejemplo, ciertas cosas de la Biblia, de la ley, Dios pasa esos pecados por alto. ¿Cuántos sabíamos eso? Vamos a leer un ejemplo. ¿Cómo así que Dios pasa por pecados por algo cuando la gente aún no conoce? Vamos a leer Hechos capítulo 17, hermanos. Hechos 17 y vamos a leer el versículo 30. Hechos 17, 30. Cuando lo tengamos decimos amén, hermanos. Hechos 17, verso 30. Tenemos el texto, Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, ¿quién? Habiendo pasado por alto, mire qué dice, los tiempos de esta ignorancia. O sea, gente que no había conocido. Ahora, como tú conoces adventista, tú conoces, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice que se arrepientan. Note que sí ve que hay un paralelismo de dos protocolos que nos está dando aquí. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. O sea, Dios aún esas personas las pasa por alto. Está bien, tú no conoces. Aún no tengo en cuenta eso. Pero cuando conozcas, dice ahora, ya que lo sabes, manda, enseña. O sea, como dijo la hermana, reitero, tienes una responsabilidad no solo ante la iglesia, sino ante los demás. Gente que aún no conoce el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Veamos otro ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 13. Romanos capítulo 5, verso 13. Aquí Pablo dice de la siguiente manera. Romanos 5:13 dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, note, la ley de Dios, no se inculpa el pecado. Note, donde no hay ley, o sea, donde la persona aún no tiene conciencia de la voluntad de Dios. Porque ¿cómo vemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Por dónde nos lo refleja? Según Pablo, aquí, por la ley. Por la ley. Cuando no hay ley en una persona que no se le ha enseñado la palabra, dice aquí Pablo, no se le inculpa de pecado. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros que conocemos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la mayor luz? Dijo la hermana, y es cierto, los adventistas son los que más conocemos eso. ¿Sabe que yo le voy a dar un tip para que usted también sepa cómo conocer un significado de un texto bíblico? ¿Cuántos han escuchado el comentario bíblico adventista? ¿Lo hemos escuchado? Comentario bíblico adventista. Voy a leer el comentario bíblico adventista del proverbio que usted y yo leímos al principio, 28:9, que hasta su oración es abominable. Dice el comentario bíblico, es cierto que Dios pasa por la desobediencia de los que no han tenido la oportunidad de conocer su ley, pero también rechaza, escuche cómo dice, el servicio de los que la conocen y deliberadamente la quebrantan. Hermano, eso no hay ningún problema. Nosotros conocemos la dieta de cómo alimentarnos, aún no lo hacemos. Nosotros conocemos el procedimiento de guardar el sábado, aún no lo hacemos, hermanos. De hecho, déjeme darle este mismo texto bíblico, pero en otras versiones de Biblia. ¿Sabe que nosotros como adventistas a usted le han enseñado que una de las mejores traducciones de Biblia es la católica, versión Jerusalén? Biblia Católica de Jerusalén. Escuche cómo dice Proverbios 28:9 en esa traducción, hermanos. Dice de la siguiente manera, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Duro, ¿no? Ahora, hay que aprender a decir amén, hermanos, a esta clase de temas. Porque yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? A veces cuando vienen predicadores que no hablan de la verdad presente, a todo le decimos amén.
Pero cuando llegan estos temas, hermano, ¿qué significa amén? Que así sea. O sea, es cierto, un amén significa confirmar un así dice Jehová. ¿Listo, hermano? Así que, hermano, quitémonos en la mente de decir, es que el pastor enseñó esto, el hermano ya vino a hablar de esto. No, usted tiene que decir, así dice Jehová. ¿Bien? Ahora, hermanos, vamos a ver varios ejemplos de oraciones que no son correspondidas ante Dios. Primera, no sé aquí, hermanos, como digo, yo aquí yo soy nuevo, pero por ejemplo, yo he escuchado en otras iglesias cuando se dice, Señor, perdónanos porque con ver y oír pecamos. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso no puede ser bíblico, hermanos, porque primeramente yo no me imagino a Dios empujándole la espalda al hermano para que le apresure. Dios apresura los pasos de los hermanos, eso es ilógico. Usted cuando le pida a Dios, según la Biblia, lo que va a acelerar es su corazón para que llegue rápido a la iglesia. Es diferente. Él no va a mover sus pies para que venga aquí. ¿Dónde lo leemos? Vamos a Salmos capítulo 143, hablando de la escuela sabática. Salmos 143. Salmos capítulo 143 y el versículo 10. 143:10. Mire cómo dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen, ¿qué dice? Espíritu, me guíe a la tierra de la actitud. Porque no dice el salmista que me guíes con los pies. ¿Sabe qué es el espíritu, hermanos? Según la Biblia. Es un tema aparte, pero nosotros sabemos, ¿no? Como el espíritu da una representación del intelecto, las emociones y los sentimientos. O sea que cuando usted le vaya a decir a Dios que un hermano llegue rápido a la iglesia, el predicador o quien sea, hermano, dígale que le dé el camino libre, santifícale el intelecto para que llegue aquí a la iglesia. Porque yo le hago la pregunta, ¿quién es el que toma la decisión de llegar temprano a la iglesia? ¿Quién es el que lo hace? Nosotros. Dios dice, pero no te obliga. Pero cuando el hermano dice, Señor, apresura a los hermanos, que están dando a entender que Dios lo agarra y ahí respetaría el libre albedrío. ¿Va como va teniendo sentido? Ahora, muy bien. Otro punto. Hay lugares donde también yo he escuchado, hermanos, esto sí poco lo he escuchado, pero de lo poco se lo quiero compartir, hermanos, por si tenemos de pronto esos errores, corregirlo a través del Espíritu Santo. Hermanos, mire, hay gente que dice, Señor, perdónanos porque con ver y oír pecamos. Dicen así. Pero según la Biblia, el pecado, ¿cómo surge? Vamos a leer dos ejemplos, hermanos. Con el caso de David, ¿recuerdan lo que pasó con Betsabé? Vamos a leer la historia. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel 11:2 dice, hermanos. Un día al caer la tarde, dice, se levantó David de su lecho. Un día normal. Dice, y se paseaba por el terrado de la casa real. Cuando vio, ¿qué dice? Ver. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora está diciendo, ahí decimos, ahí ya David pecó. Ahora, no vaya a separar la mano de este versículo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. No vaya a separar la mano de ahí. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 28, hermanos. Mateo 5:28. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Mateo 5:28. Muy bien, mi hermano. Dice Mateo 5:28. Aquí habla Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para codiciar. Note, hay una excepción. O sea, que yo le hago la pregunta, ¿David pecó cuando la miró?
Por ahora, no, por ahora no, porque dice para codiciar. Ese fue el problema. Cuando la vio y la codicia. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que no podemos decir que si una persona ve a alguien desnudo peca. El problema es cuando ve y consiente el deseo carnal, lo codicia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mire cómo dice, para codiciarlo ya adulteró con ella, dice, en su corazón. Ahora, vamos a 2 de Samuel 11 otra vez. Note que el problema de David no fue cuando la vio, sino cuando la codició también. 2 de Samuel 11, leamos el versículo 3. Verso 3, 2 de Samuel 11:3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Yo le hago la pregunta, cuando uno pregunta por alguien es porque ¿qué? Le está interesado, ¿cierto que sí? O sea, quiso entender, como yo la vi bañándose, lógicamente quiso dar a entender que la codicia y por eso manda a preguntar por ella. Va como va teniendo sentido, ¿no? Ahora, mi hermano, cuando nosotros le decimos a Dios, perdónanos porque con ver y oír pecamos, estaríamos diciendo que entonces Dios se equivocó con nosotros al hacernos los ojos. Porque el pecado surge es con la codicia. ¿Y la codicia en dónde surge? ¿Dónde surge, perdón? En la mente, no en los ojos. Yo recuerdo el caso, hermanos, mire que una vez un hermano, ya retirado a la iglesia, a él lo operaron le quitaron las 2 manos. Y si se han dado cuenta que cuando alguien quiere tener manos, le colocan como unas pinzas, algo así. El hermano era adicto al cigarrillo. Y usted lo viera, sacaba aquí el saco y con las 2 pinzas, el cigarro acá. Y con el otro tenía un tubo donde lo guardaba aquí mismo en la mano. ¿Dónde estaba el problema de él entonces? ¿En la mano o en la mente? En la mente. Y no tenía manos, pero se las arreglaba aún para cómo fumar. ¿Ve cómo va teniendo sentido? No podemos decirle eso a Dios, perdónanos porque con ver y oír pecado, no. Digámosle más bien que nos ayude a santificar el intelecto, que ahí es el problema del ser humano. No es cuando se ve o no es cuando se oye. Es más, hermanos, ¿sabe qué? ¿Recuerdan ustedes la historia de la mujer adúltera? ¿Recuerdan? Dígame algo, si dice la Biblia que ella fue sorprendida en el acto del adulterio, es porque probablemente ella estaba como. ¿Estaba como? Probablemente. No, ella probablemente estaba desnuda, probablemente porque dice que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿sí o no? O sea que cuando trajeron la mujer a Cristo, no podemos decir que entonces que Cristo pecó porque ahí la vio. ¿Sí ve cómo uno puede estar equivocado diciendo cosas erróneas en el momento de una oración a nuestro Dios? Claro, probablemente desconocemos estos temas, ¿no, hermanos? Pero nuestra hazaña principal y nuestra habla siempre ha sido la Biblia, ¿sí o no, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿vamos entendido? Excelente, muy bien. Veamos otro punto, hermanos. Dios no acepta las oraciones cuando una persona se acuesta tarde a dormir, ya sea porque vio películas, se quedó hasta tarde, desperdiciando el tiempo y al final pone la oración aún así para que Dios lo bendiga. Eso es abominación para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y el versículo 31. Marcos 6:31. Aquí habla Jesús con su iglesia. Marcos 6:31, hermanos, dice de la siguiente manera. Él les dijo Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Dice, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para qué, para comer. O sea que los discípulos trabajaban en exceso. ¿No nos estamos dando de cuenta? Es diferente que, hermano, que usted llegue del trabajo porque es muy tarde y por el trayecto es diferente, ¿no? Y usted llega tarde y obviamente usted ora. Pero hay cristianos que se quedan aún tarde en el celular, viendo redes sociales, desgastando su cuerpo físico. ¿Quién de aquí no sabe que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo? Lo sabemos.
nos trasnochamos aún gastando el cuerpo de Dios, que ni siquiera es de nosotros, hermanos. ¿Y qué le dice aquí Cristo? Descansad un poco, porque ni aún dice tenían tiempo para comer. Tremendo, hermano. ¿Cuál fue el proverbio que leímos al comienzo? Proverbios 28:9. ¿Cómo era que decía? Hasta su oración me es abominable al que aparta su oído para no escuchar qué. La ley. Hermano, pero ¿dónde dice eso en la Biblia que si yo me acuesto tarde eso es pecado? Cuando usted se acuesta tarde, ¿a quién le está haciendo daño en el momento actual? ¿A quién le está haciendo daño? A uno mismo. El mandamiento que dice no matarás. Éxodo 20:13, ¿no es? No matarás, porque sabían, hermanos, ustedes. Yo le quiero dar una ilustración aquí que se me viene a la mente, hermano. Mire, ¿saben cuántos mandamientos son en el hebreo? En nuestras Biblias aparece el título como los 10 mandamientos en Éxodo 20, pero ¿sabe que en el hebreo no dice los 10 mandamientos? En el hebreo dice las 10 palabras, dice de esa manera. El mandamiento no matarás no me dice si se refiere cuando literalmente mato a una persona o a qué sentido exactamente se refiere al no matar. Y mucha gente cree que matar solamente es cuando yo le hago daño físico a una persona y dejarla sin vida. Pero el mandamiento no matarás también implica cuando usted hace daño a su propio cuerpo, hermanos. ¿Cuántos sabíamos eso? De hecho, sabían, hermanos, que la ley de Moisés, que expande también en parte los 10, no estoy hablando de la ley ceremonial, o sea, del santuario, los sacrificios, no, estoy hablando de la ley moral. ¿Saben que la ley de Moisés tiene 613 mandamientos, hermanos? 613. Y uno de esos mandamientos en el Pentateuco es que usted cuide aún su propio cuerpo, hermanos. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. No lo vamos a ver por falta de tiempo, hermanos, pero por ejemplo, tercera de Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tengas salud, ¿recuerdan? Así como prospera tu alma. Ah, ahí está. Una persona no sabe esto, hermano, se desconoce. Así que vamos relacionando esos textos. ¿Está teniendo sentido? Una persona que se acuesta tarde, para Dios esa oración va a ser abominable. Si usted le pide a Dios que lo bendiga, no lo va a escuchar. ¿Va teniendo sentido? ¿Sí? Bien. Ok, hermanos. Ahora, veamos otro punto. Hay oraciones que Dios no escucha cuando usted le dice, Señor, santifica estos alimentos sabiendo que ese alimento le va a hacer mal para su cuerpo también. ¿A dónde dice eso? Vamos a 1 Corintios 10:30, 10:31. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31, hermanos. Oraciones que Dios no acepta cuando usted manda a santificar algo, cuando sabemos que el alimento es dañoso. 1 Corintios 10:31, hermanos. Dice de la siguiente manera, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no todo alimento glorifica a Dios, porque dice, si pues lo que comes o lo que bebes, hacerlo para la gloria de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Este mensaje del alimento, ¿en qué mensaje de los tres ángeles habla en Apocalipsis 14? ¿En cuál mensaje de los tres? ¿En cuál de los tres? Habla en uno en específico. ¿Dónde se encuentra esa palabra gloria? Aunque lo que comas, que sea para la gloria de Dios. ¿A dónde se menciona esa palabra gloria? En el mensaje del primer ángel. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14:6, hermanos. Está en el mensaje del primer ángel. Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios y darle ¿qué? Darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Note que dice, darle gloria. Y si Pablo dice que lo que comamos tiene que darle gloria a Dios, ¿qué hace entender? Que la alimentación está en el mensaje de ¿cuál?
del primer ángel, del primer ángel. Hermano, ¿qué hace entender eso? Que si usted no se sabe cuidar, no se sabe alimentar y llega a la ley dominical, hermano, le aseguro, va a aceptar la marca de la bestia. Una persona que no ponga en práctica el primero, lógicamente va a ignorar que los dos que le siguen, Acá y Babilonia y la marca de la bestia. Tremendo, hermano. Por eso, mi hermano, yo he dicho, nosotros somos una generación privilegiada. ¿Sabe por qué yo le digo esto? A pesar de las dificultades, como decía el hermano, claro, la crisis, nosotros también tenemos una bendición que las otras generaciones no han tenido. ¿Cuál es esa bendición? Nosotros, a pesar de que la ciencia ha causado mucho daño para este mundo, la ciencia también tiene su bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete en internet, ¿usted sabe quién es la OMS? ¿La OMS? Muy, muy bien, métase a esa página y en la inicio, yo anoté lo siguiente que ellos dijeron. Escuche cómo dice la OMS, escuche. Comer carne. Mire, ellos lo dicen. Comer carne como salchichas, hamburguesas, embutidos, dice, aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Según ha concluido hoy un panel de los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí no estamos mencionando ya la Biblia, pero la Biblia también ya enseñaba eso. ¿Va como va teniendo sentido, hermanos? Cuando, mi hermano, cuando usted le diga a Dios, bendice esos alimentos y hay una carne ahí, no lo va a bendecir. Ahí es donde juega el Proverbio 28:9. Su oración me va a ser abominable. Para el que aparta su oído, para no escucharla. ¿Va teniendo sentido? Los veo como pálidos, hermano. No me preocupe. Recuerde que eso es un mensaje de amonestación y de amor. Hay hermanos que me dicen, ¿y por qué usted habla de estos temas? ¿Usted sabía que yo tengo muchos enemigos? Así como hay gente que aprecia el mensaje, hay gente que yo caigo mal. No, usted hábleme de amor, no, de seguramente pues amor solamente es primera de Juan, ¿cómo es? Primera de Juan 3:14, no, Dios es amor, pero toda la Biblia es amor, ¿o no? ¿Cuántos creemos eso? ¿Sabe para mí que sí sería injusto que Dios no nos enseñara estos mensajes y estaríamos practicando la mala alimentación sin conocerla? Eso sí sería injusto. Pero cuando Dios deja el mensaje y no practicamos, ya la culpa pues es del ser humano, ¿bien? Ahora, hermanos, vamos a leer el Salmo 66. Salmos capítulo 66. Y vamos a leer el verso 18. Salmo 66, versículo 18. Aquí habla el salmista David. Salmo 66, 18. Salmos 66 y el versículo 18. ¿Bien? 66, sí. Salmos capítulo 66 y el versículo 18. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Muy bien. Dice el salmista, si hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. El mismo salmista lo dijo. Así que mi hermano ya sabe, si usted conoce verdades, comience a practicarla. Pero si yo no sé cómo, hermano, vamos a ver eso al final. ¿Cómo hacer si no puedo? No puedo dejar de dormir tarde porque yo tengo un vicio y es estar en el celular. ¿Cuántos se han dado cuenta que el celular hoy en día es algo adictivo? O tener una mala alimentación también es algo adictivo. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer en esos casos. Bien, así que mi hermano, preste atención al final. Y no se preocupe, mire, yo tengo un ministerio, hermano, de las redes sociales. Yo veo que hay hermanos que están grabando ahí. No se preocupe, yo voy a hacer lo posible para pasarle el contacto en las redes sociales. Yo grabo estos temas en las redes, hermanos. A mí cuando me invitan a predicar me gusta grabar, sino que el aparato que yo tenía se me dañó y pues me toca pedirle aquí a los hermanos que me hagan el favor y me graben. Pero no se preocupen por los que están grabando. Aquí yo les voy a pasar los temas y el material para que ustedes lo estudien también. ¿Listo, mi hermano? No me preocupe por eso. Entonces, otro punto. Vamos como 4. Otras oraciones que Dios no contesta, hermano, y esto sí me voy a meter en problemas. Préstenle atención. Hermanos que están enfermos, que no quieren cambiar y Dios aún así quiere que los sane. Oraciones abominables para Dios también. ¿Dónde leemos eso en la Biblia? Vamos a Santiago capítulo 5, hermanos. Santiago capítulo 5.
Santiago 5 y vamos a leer el versículo 15. Santiago 5:15. ¿Todos tenemos el texto, hermanos? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Note, la oración de fe. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Note, la oración de fe. Ahora, vamos a Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué le aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ay, note. Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Acaso podrá la fe salvarlo? Note, ¿sí ve cómo paraleliza? Hermano, ore por mí. Yo tengo fe que Dios me va a sanar, pero ¿cómo esa fe va a demostrar de que usted realmente va a cambiar, hermanos? ¿Va teniendo sentido? La fe de... Ahora leamos el versículo 17. Ahí mismo, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Entonces, si hacemos un paralelismo de estos textos, hermanos, con el proverbio primero que leímos, eso hace entender que entonces Dios tampoco escucha la oración de una persona que quiere sanar, pero no pone en práctica los medios todos que Dios le ha puesto. Hermano, es diferente, yo le voy a decir algo, es diferente a una prueba, porque hay gente que se cuida de salud. Se da cuenta que practica los remedios naturales, que nosotros sabemos cuáles son, pero aún así hay gente que se enferma. Es porque eso es diferente. Ay, Dios le pone una prueba. Yo le hago la pregunta, ¿Job era un hombre qué? Recuerda Job 1:1, ¿qué era lo que decía? Recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, yo le hago la pregunta, ¿este hombre físicamente era sano? Claro. ¿Y por qué le llegó la llaga, la enfermedad? Porque detrás de todo había una qué. ¿Una qué? Una prueba. La había atrás era una prueba, ¿sí ve? Y porque él era físicamente perfecto y espiritualmente, bueno, con Dios también, ¿no? Lógicamente sabemos eso. Entonces, mi hermano, esa es otra oración que Dios no contesta, Dios no aprueba. Y yo lo quiero amplificar con lo que dice Elena Guay, hermanos. Si usted quiere anotarlo ahí, no se preocupe. Dice consejos sobre el régimen alimenticio, página 479, párrafo 5. Escuche cómo dice Elena Guay. Consejos sobre el régimen, página 479, perdón, 479, párrafo 5 dice, entre los adventistas, dice, hay algunos que no prestarán oídos a la luz que le fue dada con respecto a este asunto, hermanos. Tristemente es así. No todos vamos a escuchar este mensaje, no lo vamos a aceptar. Hacen de la carne parte de su régimen y se quejan por la enfermedad. Mi hermano, yo le quiero compartir una cosa. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de, por ejemplo, de profesionales de deportistas les da problemas cardíacos. No se supone que la salud es buena, lo es, pero ¿sabe cuál es el problema de estos deportistas? Que comen mucha carne. La carne es lo que los mata. Y se han dado cuenta que se ven saludables y de un momento a otro que es que un infarto cardíaco y se murió. Porque la carne, mi hermano, y otras cosas hace que el ser humano se desintegre. De hecho, usted le hace este libro, hermano, yo me quedé impactado. Elena White dice que cuando nosotros no dejamos la carne, el cerebro se embrutece, dice. Por eso cuando usted viene a la iglesia, hermano, y a veces no entendemos lo que dice un hermano, es probablemente que seamos nosotros que estemos consumiendo carne y el cerebro sigue embobado y no capta los mensajes. Eso lo dice ella en el consejo sobre el régimen alimenticio. Y escuche cómo sigue diciendo ella. Mientras están enfermos, sufre como resultado de su propia conducta errónea. Y luego le dicen a Dios, Dios, ¿y por qué me haces pasar por esta enfermedad? Piden oraciones de partes de los siervos de Dios. ¿Recuerdan? Ahí se utiliza en la Biblia. En la Biblia dice, hermano, venga a mi casa y oren por mí. Dios no va a atender esas oraciones a menos si usted no cambia, hermano. Pero ¿cómo puede el Señor actuar en favor de ellos? Mire cómo dice Elena White. Cuando ni siquiera estas personas están dispuestas a hacer su voluntad, dice.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se vamos entendiendo el tema? Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Ahora, vamos a leer otro punto. Vamos a leer uno más. Mi hermano, Dios no escucha la oración de un adventista. Voy a decirlo así con nombre, porque estamos aquí entre iglesias, ¿no, hermanos? Dios no escucha la oración de un adventista cuando un pobre le clama a usted y usted no lo atiende. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios 21 y el versículo 13. Proverbios 21:13. Si usted no atiende al pobre, Dios no lo atenderá a usted. Proverbios 21:13, hermanos, dice de la siguiente manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tremendo, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a los pobres? Yo me pongo a pensar, bueno, cuando uno anda en el carro, me pongo a pensar las personas que piden afuera. Listo, no le dé monedas, listo, porque la pueden utilizar para un mal uso, ¿no? Procure, hermano, si puede, saque un tiempo, vaya y le compra algo y se verá la obra del Espíritu Santo ahí. Y listo, y váyase. No le ponga a hacerse conversación porque usted sabe que también hay que tener seguridades en la calle. Pero muchas veces cuando vamos incluso en un carro, decimos yo no tengo cuando en realidad sí tiene. Ah, pero es que eso es para pagar la deuda, que eso es para mí, que es lo que yo necesito. Pero ¿qué fue lo que hizo la viuda? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? Que tenía de lo que sustentaba. Tremendo. Nos hace falta mucho como iglesia, ¿no? Mi hermano, a mí me encanta la predicación. Yo por eso, ¿sabe por qué yo elegí la iglesia adventista? No otra denominación. Porque yo antes de bautizarme, y aún, la Biblia es muy extensa, yo me quemé las pestañas, los ojos, para saber realmente si esta iglesia era la verdadera. Yo comencé a estudiar, hermanos. Y esta es la iglesia verdadera. Pero si no hacemos lo que Dios nos manda, vamos a ser como los israelitas, hermanos, sin darnos de cuenta, rechazando al mismo Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Dice Elena White: Dios aborrece las oraciones egoístas. Dice ella en el libro de la oración, página 265, párrafo 1, de la siguiente manera: vi que algunas personas eran como Judas, y son del pueblo. Dice, profesan esperar la venida de su Señor, pero Satanás los domina. Sin embargo, estas personas no lo saben. Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o de egoísmo. ¿Sí nota? El pobre quiere que lo ayudemos. Y no le brindamos. Hay egoísmo, dice. Aborrece Dios las oraciones y las exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Note, Dios las detesta. Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos. Y luego se regocija cuando los ve dedicados a sí mismos. O sea, el demonio es el que se regocija, hermano. Cuando usted cree que en esa oración está Dios, dice que el demonio se alegra, porque él sabe. Yo le hago la pregunta, ¿Satanás conoce la Biblia? Claro, y mejor que nosotros. O sea, él sabe aun cuando una oración es sincera o no. Porque yo le digo algo, ¿qué es lo que realmente a Satanás le espanta? ¿Qué es? Cuando uno depende de Dios y comienza a practicar lo que él manda. Eso es lo que a él no le asusta cuando usted viene cada 8 días a la iglesia. Hay hermanos que solo abren la Biblia cuando van a la iglesia y entre semana no, Satanás no le tiene miedo a esas personas. O que vienen a orar aquí solamente y entre semana no lo hacen. ¿Me estoy haciendo entender? Dice, Satanás
se vería en un triunfo infernal, regocijándose acerca de ellos y riéndose de la locura de aquellos que aceptan sus sugestiones. Tremendo, hermanos. Uno creer que Dios nos está escuchando cuando es Satanás el que está ahí, ahí de uno, burlándose de uno, hermanos. Pero estamos entendiendo cómo estamos socializando una oración sincera con una que a Dios no le puede agradar. Bien, ahora, quiero que nos enfoquemos en otro punto, hermano. No, no, él no conoce. Espera, claro, claro. Buen punto, hermano. Gracias por aclararlo. Sí, claro, Satanás no conoce nuestra mente. Él no sabe, pero oye, si nosotros decimos en voz alta, él sabe cómo está su vida y sabe si esa oración es sincera o no, si la expresa en voz alta. Gracias, claro, porque Satanás no sabe nuestros pensamientos. Muy bien, así es. Hermanos, mire, otro punto a recalcar. En la iglesia no se deben hacer oraciones largas. Hay hermanos que cuando van al púlpito oran, oran y oran y la gente que escucha se cansa, hermanos, y eso no es agradable ante Dios. Escuche lo que dice Elena White en Joya los Testimonios, tomo 2, página 60, párrafo 3, hermanos. Escuche cómo dice. Las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus cursos son con frecuencia largas e inadecuadas, dice Elena White. Abarcan una gran lista de asuntos que no se refieren a las necesidades del momento. O sea que cuando usted ora en la iglesia, vaya al grano de una vez. En la oración personal usted ore todo lo que usted quiera. Ore por la suegra, por los frijoles que se le quemaron, por un desahogamiento, lo que sea. Pero aquí en la iglesia usted tiene que ser directo y conciso con Dios. Dice ella, esas oraciones que son largas son adecuadas para la cámara secreta, pero no deben ofrecerse en público. Las personas que escuchan se van a cansar y anhelan que el predicador termine. ¿Cierto? Tremendo, hermanos. Dice, por lo tanto, lleven a la gente con vosotros en sus oraciones. O sea, háganlo en privado, listo, llévenlo. Id a Cristo con fe y díganle lo que necesariamente ustedes necesitan en esa ocasión. Dejen que el alma se acerque a Dios con el intenso anhelo en busca de la bendición del momento, dice. Obreros Evangélicos, página 18, 185, párrafo 1, dice, las oraciones largas son cansadoras para las que lo escuchan y no preparan a la gente por las instrucciones que deben de seguir, hermano. O sea que si usted ora harto, hermano, y luego dice a la hermandad, hay que guardar la ley de Dios, lo probablemente es que ni escuche y ni vuelva a la iglesia. Porque ¿qué es lo que va a pensar el hermano que hasta ahora está viniendo? No, esa iglesia es muy aburrida, no le veo sentido. Y claro, nosotros como somos carnales, lógicamente, y una persona de afuera, ¿qué va a pensar? Esto me aburre, esto no me gusta. ¿Va como le vamos teniendo sentido al asunto? Bien, hermanos. Ahora, ya para ir acabando, otro punto que yo quiero recalcar para acabar aquí, hermanos, y es, ¿qué hacer entonces para que Dios nos escuche? Porque vemos que hay muchos fallos, ¿no? Vamos a leer una cita de la Biblia y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Díganme ustedes, ¿cuál leemos? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? La respuesta. Antiguo Testamento, ya dijo una hermana antiguo, listo. Vamos a Isaías, otra vez. Isaías capítulo 1. Muy bien, eso. Isaías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 18. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para que Dios nos responda? 1 y el versículo 18, hermana. Isaías 1:18. Dice el texto bíblico, venid luego, dice Jehová, y estemos como, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la condición? Estemos a cuentas, dice Dios. O sea, póngase usted en privado con Dios. Póngase a cuenta con Él.
Y termino con el espíritu de profecía. Elena White dice en El Camino a Cristo, página 95, párrafo 2, de la siguiente manera. Hay condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Hay condiciones. Una de esas, dice ella, es que sintamos la necesidad de la ayuda que Él nos pueda ofrecer. O sea, mi hermano, si usted llega, por ejemplo, a un lugar y le sirven carne, por ejemplo, póngame un ejemplo, carne, no va a llorar para que los bendiga, pero sí ore para que tenga misericordia de los otros que sí la van a recibir. No te dice de la ayuda que se necesita de los demás. ¿Me estoy haciendo entender? Hay hermanos que dicen, no, es que a mí me da pena pues rechazar el plato al hermano o a mi mamá, porque incluso la misma familia que hay que no son adventistas y le dan el plato pues a uno con gusto. Hermano, sea sincero y ponga la palabra de Dios ante todo y ser amoroso, lógicamente. Hay adventistas hay hermanos de otras denominaciones que me han contado, pero es que ustedes los adventistas son extremistas porque cuando yo una vez serví una plata de carne, el hermano no me dijo, no, es que usted es un pecador, usted eso no hay que comer. O sea, claro, con ese ejemplo yo cómo voy a dar un amor o un testimonio a otra persona. Dígale con amor, hermano, no, qué pena, yo no como carne. De una manera humilde, sencilla y sincera. Y aparta la carne. Y listo, y la persona no le dice nada. ¿Me está haciendo entender? Hermano, si usted se acostó tarde porque comenzó a ver TikToks, comenzó a ver programas, novelas, películas, lo que sea, en la oración dígale a Dios, Señor, usted sabe que esto a mí me gusta, pero no sé cómo dejarlo. No le pida bendiciones. Ayúdame, Señor, a cómo cambiar entonces. Yo sé que tengo que acostarme temprano, pero no lo hago. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Me está haciendo entender, hermanos? Este hermano me pidió una moneda, alguien de la calle, y yo le dije que no. Y luego en el carro andamos orando. Ayúdame, Dios, a no llegar tarde al trabajo. Pero no atendí al clamor del pobre. Dios mío, ayúdame porque mire, yo soy egoísta todavía. Me falta cambiar. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Que dice Salomón también. Dios a través de Salomón, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y qué significa eso? Que usted en la oración sea sincero. Como adventistas fallamos mucho en la oración, estamos incluso sabe, hermanos, que a veces como adventistas estamos peor que los católicos muchas veces, porque al menos el católico cuando hace el rosario, o sea, aunque no repetirlo está bien, no es, sí, eso está mal, mejor dicho, ellos lo hacen de corazón creyendo que ese es el método correcto, pero muchas veces nosotros comenzamos ya a repetir las mismas palabras de todos los días, sin corazón y sin sentido alguno. Bien, hermanos, espero que el estudio le haya sido de bendición. Yo voy a, hermanos, si quieren buscarlo para cuando salgamos, no lo vayan a buscar ahorita. En las redes sociales tengo el ministerio que se llama Adventista Actualizado. Yo grabo todos estos programas, tengo todos los estudios ahí de referente a estos temas y aparezco en TikTok, en Facebook y las prédicas completas, si las grabo, las subo a YouTube. ¿Listo, hermanos? Dios los bendiga. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, damos gracias una vez más porque hemos trazado tu palabra. Hemos compartido de este conocimiento que probablemente, Señor, la iglesia, no solamente nosotros, a nivel mundial, pues se nos ha olvidado esta clase de temas. Sabemos que la oración es muy importante, que nos ayuda a tener una conexión con el reino celestial. Sin embargo, queremos pedirte una ayuda de igual manera. Una ayuda es esa de que el Espíritu Santo siga renovando nuestro corazón, para que no abunde el orgullo, la avaricia, el egoísmo, para cuando un hermano o una persona quiera nuestra ayuda, Señor, que nos des la inteligencia de cómo atenderla también, Padre.
porque sabemos que nosotros por naturaleza somos seres aún maldadosos, pecadores, pero si venimos a esta casa de oración, Señor, es porque también queremos cambiar. También queremos que tu Santo Espíritu nos renueve y podamos adaptarnos a tu santa y divina ley, Señor. Así que por favor te pido por la iglesia de Peniel, bendice a los hermanos que vinieron, porque tu Santo Espíritu sé que los trajo de igual manera, para que bendigas sus vidas conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Quédate con nosotros y contesta esta oración con las necesidades de mis hermanos, finalizando mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Dios los bendiga.